Hola chicas, buenas noches. El día de hoy van a empezar la clase con el profesor Raúl de investigación, reemplazando la clase de mañana. Ya que la profesora Verónica ha tenido un inconveniente, un accidente su ha tenido y entonces no va a poder dar la clase. ¿Ya? Entonces los dejo con el profesor Raúl y ya mañana ya no se dejo con el profesor Raúl. Gracias chicas por su comprensión. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy, por favor, como siempre, el protocolo que tenemos es, yo les pregunto si me escuchan muy bien y me responden por el chat o por su monitor virtual. Bueno, vamos a empezar entonces. La semana pasada hicimos una pequeña dinámica de grupo. ¿Sí? ¿Te recuerdan? Tuvimos, los agrupamos en 10 grupos, me parece, 10 11 grupos, donde ustedes analizaron pues, la factibilidad de un caso que les había planteado, ¿no? Y entonces, ha sido una práctica para que ustedes vean cómo se hace un estudio de factibilidad. Ustedes están viendo ahorita en la pantalla, una matriz, ¿ya? Una matriz o también un cuadro, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los estudios de factibilidad? Tratamos que nosotros determinamos si va o no va un proyecto, una investigación. Nosotros tenemos que cuantificar, ¿no? Tenemos que aterrizar nuestras ideas, nuestros planteamientos, tenemos que aterrizarle un número, ¿ya? Entonces, ese número nos va a indicar si nuestro proyecto va o nuestra investigación va o no va. Ya, entonces, ¿cómo se plantea o cómo se fija ese número? Ya, por ejemplo, en nuestro caso, va a depender de los factores. ¿De acuerdo al caso se recuerda? El caso era pues que a ustedes les habían asignado como lugar de trabajo una institución educativa ubicada en un lugar remoto del país, donde la energía eléctrica, donde no hay energía eléctrica y solo hay cobertura de operador claro. Ya, le encargaron evaluar si es factible o no implementar el uso de tablets con los niños de 3 a 5 años. Explique en líneas generales los factores principales a tomar en cuenta en evaluación e indicar si la investigación va o no va. ¿Ya? Vamos a ver. Todos han identificado el factor energía, el factor cobertura, logística, a algunos se les escapó capacitación de docentes, a algunos se les escapó plan de datos y el tema de la tablets de stand-by. Entonces, como ejemplo, vamos a tener 6 factores ahorita para analizar esta investigación. ¿Ya? Como son 6 factores, cada factor va a tener un puntaje, como está acá, ¿no? El puntaje máximo va a ser el número 10, el puntaje mínimo va a ser el número 1. ¿Ya? Pues nosotros tenemos que asumir si todos tienen el mismo peso, ¿no? ¿Qué pasa si todos los 6 son 10? Quiere decir que 10 por 6 es 60. La mitad de 60 es 30. Y entonces nuestro punto de quiebre para tomar decisión va a ser 30.
¿Qué quiere decir? Con ese 30 nosotros vamos a tomar nuestro criterio de factibilidad. ¿Ya? Si nuestra matriz nos bota un número mayor a 30, quiere decir que la investigación va a ser factible. Pero si la matriz nos arroja un número menor o igual a 30, entonces vamos a decir que no es factible. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir uno por uno. Energía. La energía en un lugar remoto. En un lugar remoto, pues no tenemos interconexión con con el CEIG, ¿no? El famoso Sistema Interconectado Nacional. Ya como no hay postes, no hay energía, no hay Edenor, no hay Electrooriente, no hay Enersur, no hay eso, entonces vamos a asignarle el puntaje mínimo, 1. ¿Ya? Este es en un lugar remoto. Pero en la ciudad, ¿cómo es? En Lima, en Piura, en un centro, en una ciudad donde tienes torres por todos lados, tienes fibra óptica, ahí, en el tema de energía, ahí tienes pues, inclusive tienes varios generadores de energía, ¿no? No solo uno. Entonces, ahí tienes energía a tu disposición. Le corresponde 10. Ahora, en la cobertura, como me dicen que tengo cobertura de solo un operador, al menos tengo un operador, ¿no? Entonces, ya es como si tuviese, pues, del 100%, al menos tengo un operador de 3, 4 que hay, pues más o menos uno ya es como un 30%, entonces como un 3 le correspondería, ¿no es cierto? En cobertura. Mientras que en la ciudad, en cobertura, pues, vas a tener 10, ¿no? El máximo, porque vas a tener varios operadores con cobertura 4G, 4.5G, hasta 5G. En logística, para llegar al lugar remoto, en logística, imagínense, logística quiere decir todo lo relacionado al traslado de los tablets desde el lugar de origen hasta el lugar remoto. ¿Cuál es el lugar de origen? Los almacenes del Ministerio de Educación, ¿no? En Lima. Luego de ahí se va a trasladar a la ciudad donde está este lugar remoto. De esa ciudad se va a transportar vía terrestre hasta cierto punto o vía fluvial y luego ya hay un traslado bien hasta llegar al punto final. Entonces en el lugar remoto es más complicado, tanto en tiempo, en distancia, al ser un recorrido muy ajetreado, se puede engañar inclusive algunos equipos, ¿no? Entonces, como lugar remoto, el puntaje para logística es bajo, en este caso 2. En cambio, en la ciudad, la logística tiene todas las ventajas, ¿no? Tienes pistas, tienes autopistas, de repente solo llega con avión, ¿no? O sea, es más rápido y los equipos no se van a maltratar mucho. ¿Ya? Entonces, en logística en la ciudad también tienes 10. Ahora, la capacitación de docentes. Ya, imagínense que en el lugar remoto van a haber pues, docentes, justamente ustedes están yendo hacia allá, ¿no? Según el caso. Y en la ciudad también tienes docentes. Ahora, esos docentes tienen que estar capacitados tanto a nivel de software como de hardware con los tablets. ¿No? Esa es una actividad principal para que puedan enseñar a los niños. Lo primero que van a hacer ustedes es enseñar a cómo manipular
cómo operar, cómo funciona la tablet. Y para eso ustedes deben de saber cómo funciona. ¿Correcto? Entonces, para que el docente realice su capacitación, se vía remoto, viajando hacia una ciudad, o que capacitadores lleven al lugar remoto. ¿Ya? Entonces, sea cual sea el caso, como es un lugar remoto, la capacitación va a tener ciertas complicaciones. ¿Ya? Entonces, le estamos asignando el puntaje de 4, por ser lugar remoto, la capacitación del docente. Versus, si fuese en una ciudad, va a ser más rápido, ¿no? Más factible. Inclusive ahí sí o sí es presencial, ¿no? Ya no hay lugar a ser remoto. ¿Sí? El siguiente factor, plan de datos. El plan de datos, al ser un lugar remoto, el internet viene a ser pues más que todo inalámbrico, ¿no? Y al ser inalámbrico, el plan de datos es limitado, ¿no es cierto? Llega un momento en que se consume tus datos y ya se vuelve a una velocidad constante que es muy baja. Ese es tu plan de datos. ¿Sí? Por lo mismo que estás en un lugar remoto, solo puede ser de forma inalámbrica. Y como ahí está Claro, por ahí hay una antena de Claro a 2 o 3 kilómetros y te llega la señal con las justas. ¿Ya? Entonces, versus un plan de datos en la ciudad, ¿no? En la ciudad, tú estando en Lima, por ejemplo, te pide un plan de datos a Claro, a Entel no creo, Claro, Movistar, y te coloca pues con fibra óptica, ¿no? En tu casa, y tienes un módem con fibra óptica, y ahí uses lo que uses, siempre vas a tener la misma velocidad. No es un plan de datos que se te consume y se te vuelve lento. Ahí tienes todo el mes la misma velocidad. A ver, me dice que está entrecortado, ¿no? ¿Todos me escuchan? Alumnos, alumnas, ¿todos me escuchan? ¿Bien? De repente por aquí se ha caído un poco la señal, pero a ver, confírmeme si me están escuchando bien. Ahí por el chat, a ver. Sí, ya, pues seguramente está lloviendo por un lugar que esté enfriando un poco. Sí, pues acá en la selva, en Iquitos, ya empezó las lluvias. Donde estoy yo no está lloviendo ahorita, pero seguramente en los alrededores está lloviendo y está interfiriendo un poco la señal. Ya, pero lo bueno es que sí se me está entendiendo. Se va y viene. Bueno, en este caso vamos a ver, todos los que tengan activado su video, por favor, desactiven para no tener este problema con el ancho de banda. Ya. Sí, seguramente está lloviendo por algunas zonas aledañas acá al lugar donde estoy yo. Bueno, pues vamos a seguir, ya esperemos que se mejore, ¿no? Que no empeore. A ver. Ya, entonces, decíamos, el plan entonces, el lugar remoto, vamos a ponerle peso 1, por ser lugar remoto, y que en la ciudad tenemos unos datos pues hasta con fibra óptica que es más rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El otro y último factor es tablet en stand-by. ¿Y qué quiere decir? Que donde quiera que llevamos los tablets en el lugar remoto, hay la posibilidad que los tablets sufran daño, que los niños, por el propio uso en el proceso de aprendizaje, los dañen.
Ya se puede dañar por mal uso, se puede dañar por factor climático, se puede dañar en el transporte. Entonces, por seguridad se lleva 5 tablets para tener en stand-by para un cambio. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el lugar remoto, vamos a tener pues un tiempo de respuesta del stand-by, si se malogran, hasta llevar a la ciudad y reponerlos, también es un factor, ¿no? En la ciudad, en cambio, es más rápido, ¿no? Porque tenemos cerca al almacén principal del Ministerio de Educación. Ya por eso le estamos colocando lugar remoto puntaje 5 y la ciudad puntaje 10. ¿Ya? Entonces, luego de que hemos evaluado todo, luego que hemos evaluado todas luego que hemos evaluado todos los factores, vamos a obtener un puntaje, perdón. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar todo lo que el puntaje que hemos colocado para el caso del lugar remoto y vamos a obtener un resultado de 16 en este caso. Igual, todo el puntaje que hemos colocado en ciudad, que ha sido el máximo, y va a tener 60. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? En el lugar remoto, un momentito. Aquí, lo repito. Muy bien, entonces, luego de sumar tenemos 16 y habíamos dicho que nuestro criterio de factibilidad era 30. 16 es menor que 30, estoy en este caso de aquí. Quiere decir que no es factible en el lugar remoto. Ahora, en la ciudad es 60. ¿Qué quiere decir? 60 es mayor que 30, por lo tanto, en la ciudad sí sería factible. Ya, entonces, un cuadro, una matriz de factibilidad es muy importante, ¿no? Porque con esto ya ustedes cuantifican y validan si es factible o no es factible. Los resultados, en este caso, en lugar remoto no es factible y en la ciudad sí es factible. ¿Ya? Ahora yo le pregunto, para que el gobierno implemente este método control, ¿cómo tiene que ser? En lugar remoto y en la ciudad, ¿cómo deben de ser? ¿Cómo deben ser para que el Estado implemente este proyecto de entrega de tablets? Deben de ser iguales, ¿no? Los dos deben ser factibles. Porque si acá yo me doy cuenta que en la ciudad es factible y en el lugar remoto no es factible, y lo implemento y compro tablets por varios millones de dólares para entregar a los colegios, en la ciudad va a funcionar lindo, pues, ¿no? Porque la ciudad tiene todas las facilidades. Pero el lugar remoto no. El lugar remoto va a ser un elefante blanco, como se le conoce. No se va a aplicar. Así es. Entonces, el Estado, cuando implementa un proyecto, debe ser factible para todos, no solamente para un lugar. Por eso es importante que el criterio con el que se toma decisiones debe ser por gente especializada, por gente con experiencia. ¿Sí? Porque si estas decisiones las toman las personas que están en la ciudad, obviamente que su campo de acción solamente va a estar en la ciudad.
no están pensando en todo el Perú, ¿no? No lo analizan y toman decisiones así solamente para vender, ¿no? Para vender, para ganar titulares. La gente de la ciudad los aplaudirá, pues, ¿no? Porque para ellos se va a cumplir. Pero para la gente del campo, de la zona rural, no, pues no le va a servir. Le servirá hasta que se acabe la batería y ahí no les va a servir. Ya, entonces, por eso es importante, ¿eh? Ustedes analicen una matriz de factibilidad y sepan los factores. ¿Sí? Si ustedes desconocen un factor, no van a saber qué punto asignar y tampoco van a tener un buen resultado de su matriz de factibilidad. ¿Ok? Entonces es importante, ¿ya? Es importante. O sea, la clase anterior, cuando hicimos los grupos, conversaron, debatieron, se entiende que debatieron, ¿no? Ya, pero el resultado tenía que haber sido algo parecido a esto, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo se va a hacer una matriz de factibilidad de acá en adelante. Esto lo pueden aplicar a su proyecto, lo pueden aplicar a algún proyecto personal, de estudio, familiar, ¿ya? Y es bueno hacer esta, como práctica esta matriz. Dice Claudio que los que no llegaron a exponer cómo será, no se preocupen. Vamos a hacer así un par de grupos similares a la clase anterior, donde los que no han participado van a tener que participar. Sí, no se preocupen. Porque no solamente se evalúa pues la participación en grupo, ¿no? También se evalúa la participación aquí por el chat. Yo conozco a los estudiantes, me recuerdo que son casi siempre los mismos estudiantes que intervienen, ya sé más o menos sus nombres, ¿no? Ya me recuerdo sus nombres. Entonces, pueden participar por el chat, de forma verbal, escrita, ¿sí? Igual yo lo estoy considerando. Muy bien. Entonces, eso sería para cerrar ya el tema de la clase anterior, y hoy día nos tocaría hablar sobre la formulación de la hipótesis. Vamos a ver. Formulación de hipótesis. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar, ¿ya? Y define como explicación tentativa del fenómeno investigado. ¿Sí? Todos tenemos la capacidad de formular hipótesis, todos, sin excepción. ¿Sí? No hay nadie que no pueda formular. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por hipótesis? La solución, la posible solución. Por ejemplo, eh, cuando ustedes están viendo una novela o están leyendo un libro, están en la mitad de la trama, empiezan a formular preguntas, ¿no? ¿De quién será? ¿Con quién estarán engañando al protagonista? ¿O cuál será la clave del misterio? ¿No? O cómo será el desenlace de la historia. Entonces, ahí nosotros empezamos a hacer hipótesis, ¿no? Pensamos que de repente, con qué mujer está engañándole a su esposa, empezamos a pensar que es con su secretaria, creemos que es con su mejor amiga, con una persona del trabajo. Entonces, empezamos a maquinar, ¿no? Posibles respuestas a un problema, a una pregunta. Así es, incluso los niños sobre todo, sacan muchas hipótesis. Los niños son, en sus primeros años, los niños son pues investigadores por excelencia, ¿no? Porque usan la famosa pregunta ¿por qué para todo? ¿No? A todo dicen ¿por qué?
¿sí? El niño dice a todo por qué, por todo dice qué significan. ¿Sí? Pero inclusive lo que te dicen, ¿qué significa? ¿Qué significa? O sea, enloquece esa, ese hambre por el conocimiento que tienen los niños. Eso es importante, que el docente sepa cómo aprovechar ese hambre por conocimiento. El chavo, cuando los profesores le gritaban, ¿no? Le decía, ¿tú qué? Y el chavo le decía, ¿qué de qué? ¿No? Esa respuesta filosófica del chavo, ¿qué de qué? ¿No? Cuando ustedes hablan con un filósofo y le digan, y planteenle eso, ¿no? ¿Qué se refiere el chavo con qué de qué? Se queda pensando el filósofo. Muy bien, entonces vamos a continuar, ya después. Yo les pregunto, a ver, ¿las hipótesis son siempre verdaderas? ¿Sí o no? Así es, no, no son porque son posibles respuestas, ¿no? Son posibles respuestas, así es. No siempre son verdaderas. Por ejemplo, acá dice, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Dicen ustedes, ¿están de acuerdo o no? A ver, dice, las familias que viven en zonas urbanas, la figura que está a la izquierda, tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales, acá a la derecha. Aquí se están en el chat, dicen, no, no siempre, algunas, no, porque es una cuestión de educación o cultura, no siempre, no siempre, no siempre, no siempre, ya. Eso nosotros lo respondemos en base a lo que hemos vivido, en base a nuestra experiencia, hemos gente que hemos conocido, ¿no es cierto? Pero para responder esta pregunta, para validarla, esta frase, nosotros tenemos que irnos a una fuente confiable, ¿no? A una data. ¿Dónde? Aquí, en los censos. Solamente viendo los censos, yo puedo ver pues, la cantidad de familias, hijos por familia, y saco, ¿no? Digo, si esto es verdad o no. ¿Sí? De esa manera vamos a ver. Pero sí, en forma coloquial, en forma extraoficial, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde tienen más hijos? ¿En las familias rurales o las familias urbanas? Sí, sí, profesor, porque lo viví. Ajá, Zarela, muy bien. Hipótesis, te faltó la H ahí, Zarela. Sheila, en las rurales. Rurales. Ya, está bien. Antes sí tenía bastantes hijos. En las rurales, profesores rurales, rurales. Ahora ya se controlan más. Muy bien. Pues sería interesante saber eso, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice en el siguiente? Bueno, sabemos que no todas las hipótesis van a ser ciertas, ¿no? Tenemos que, es un enunciado al cual se tiene que probar la veracidad. Claro, claro, y hay que ver en la sierra, pues, o en las zonas rurales, cuál es el motivo, ¿no? Tenemos que ver por la que tienen varios hijos.
Entonces, Hilda dice, antes tenían muchos hijos, ahora son menos, yo vivo en un lugar rural. Ah, ok, ok. Pero, por ejemplo, Hilda es una fuente más confiable, ¿no? Porque ella dice vive en un lugar rural. Se dice, antes sí, ¿no? Antes tenían varios hijos, ahora ya no. Ahora ya seguramente aplican la planificación familiar, ¿no? Así es. ¿Qué más? A ver, en el ámbito de la investigación científica, ¿cómo es la hipótesis? Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. ¿Sí? En la zona de la Sierra de Piura y antes sí hay familias que tenían 12 a 15 hijos, pero hoy en día ya no. De 12 a 15 hijos. Claro, es bastante. Claro, y depende, profesor, porque yo crecí en un lugar rural y ahora en la actualidad llegan muchos con los métodos anticonceptivos y charlas para las comunidades. Así es. Ya eso es cultura de la nueva generación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usted determina que en las proposiciones acerca de las relaciones entre dos o más variables, esta es la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya hemos hablado con ustedes qué son las variables, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan qué son las variables? ¿Ejemplos de variables se recuerdan? El tiempo, el dólar, el precio del dólar, el precio del gas, así es. Todos esos son variables. Bueno, esas son variables más que nada del precio, ¿no es cierto? Ya, entonces acá una hipótesis puede ser, pues, por ejemplo, la relación entre variables. A ver, una variable es el dólar, la otra variable, ¿qué puede ser? El precio, si sube el dólar, ¿qué más sube? A ver, si sube el dólar, ¿qué sube? O sea, si mañana el dólar vale 6 soles, ¿qué cosa sube? Todo sube, ¿no es cierto? Todo ya. Por ejemplo, ¿qué sube? Insumos. Ya, por ejemplo, si sube el dólar, si sube el dólar, ¿qué pasa con los precios, con las cosas que se importan? ¿No? También el tipo de cambio va a cambiar, ¿no? Va a subir. Como dicen ustedes, todo lo que se importa va a subir. O sea, si yo compro trigo, el pan que hago con trigo, el pan va a costar más, ¿no? Va a subir más, ¿no es cierto? O sea que si yo compro allá con un sol 5 panes, mañana va a comprar con un sol 4 panes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué está variando ahí? ¿No? Y ahí yo puedo hacer mi relación entre la subida del dólar, el precio del dólar, versus el precio del pan, ¿no? Son dos variables, ¿no es cierto? Mientras más sube el dólar, menos cantidad de pan voy a comprar. Y si baja el dólar, en teoría debería comprar más pan, ¿no es cierto? El precio del petróleo, así es. Si sube el combustible, todo automáticamente sube, ¿no es cierto? Así es, entonces, esa es la relación en que hay entre dos variables, ¿no? Esa es la relación. Y hay una hipótesis, puede ser, este, si el dólar duplica su valor,
el tipo de cambio, entonces la cantidad de pan que compro se reduce a la mitad. Ese puede ser una hipótesis, por ejemplo, la relación que hay entre dos variables. Más caro el dólar, menos pan compro, ¿no es cierto? Ya, entonces, esas son las relaciones entre variables. Está bien lo bueno, ¿no? Ven ustedes la figura acá, esta figura de estas estructuras antiguas en Grecia. ¿Qué pasa? ¿Qué está acá arriba? ¿Qué dice? Hipótesis, que son relación entre las variables. ¿Ya? Y esta hipótesis está haciendo una analogía con todo el techo, ¿no?, de esta estructura. ¿Quién nos soporta? Estos pilares, estas columnas. ¿Y qué son estas columnas? Vienen a representar el conocimiento organizado y sistematizado. ¿Sí? Si tu hipótesis tiene esta estructura, quiere decir que si tu hipótesis tiene fundamento en conocimiento organizado y sistematizado, tu hipótesis es correcta, ¿no? O está bien planteada. ¿Qué dice acá? Las hipótesis son afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a verificación en la realidad. O sea que si ustedes tienen una hipótesis, esa hipótesis debe de poder ser tangible, ¿no? Debe de ser real. El precio es aquí esta materia variable, por ejemplo, en el precio del arroz. ¿Sí, pues? En todos lados, si sube el dólar, a todos va a afectar, ¿no? Igual los combustibles. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, la proximidad una hipótesis, ¿ya? ¿Cuál es una hipótesis? La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculado positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Miren, cómo lo expresan en palabras, pero ¿qué quiere decir? Mientras más cerca viva una pareja, pues imagínense que una persona está acá en el punto rojo y su pareja está en el punto azul. ¿Qué quiere decir esta hipótesis? Que mientras más cerca vivan, son más felices. Y mientras más lejos vivan, son menos felices. Acá dicen, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. ¿Ya? La proximidad geográfica, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan cerca están? ¿No? Las parejas que están cercas tienen una vinculación positiva en su relación. Eso dice esa hipótesis. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Mientras más cerca la relación es mejor, ¿están de acuerdo o no? Mientras más distancia haya entre una pareja, no, imagínense que son vecinos. Si son vecinos, van a estar mejor, con mucha satisfacción. Si viven en diferentes calles, ya baja un poquito. Si viven en diferentes distritos, ya disminuye más. Si viven en diferentes provincias, disminuye más, ¿no? Si viven en diferentes países, ya pues, ni modo, ¿no? Eso es lo que dice la primera hipótesis. A la segunda, dice acá en los comentarios, sí profesor, la distancia enfría la relación, funciona mejor la relación, de lejos felices los cuatro, la distancia no define el sentimiento. Ya, por ejemplo, acá Yesenia dice, la distancia no define el sentimiento, miren. Ya, entonces para Yesenia esta hipótesis no sería correcta, ¿no?
Y eso ayuda a que la relación se siga fortaleciendo. Así es. Entonces, para finalmente llegar a la verdad o no de esa hipótesis, que se tiene que hacer todo el método científico, ¿no es cierto? Tener toda una data y llegar a una conclusión, ¿cierto? Ya, ahorita ustedes dan una opinión en base a su experiencia, en base a su razonamiento, ¿no? Pero cuando lean una tesis, un libro sobre parejas y la distancia, ahí sí van a tener una opinión crítica, ¿cierto? Ahorita es una opinión, a no ser que uno de ustedes haya pues leído, ¿no? De repente ha leído varios libros relacionados a relaciones y distancia y ya tiene una opinión más crítica, ¿no? Y al final esto se basa en estadísticas, pues muchachos, ¿sí? En estadísticas. Lo más fácil es, pues, hacen un formato de una pregunta y se van a la calle y preguntan a 1000, 2000, 3000 parejas y pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. ¿Qué dicen ustedes? La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. ¿Qué dicen? Acá la sentencia dice la incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. No está diciendo que están juntos, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en un lugar y fuma, y hay otra persona que vive lejos de esa primera persona y no fuma, ¿ya? Ese es el caso, ¿no? ¿Dónde es más probable el cáncer pulmonar? Acá está diciendo, ¿no es cierto? La incidencia del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. ¿Qué dicen ahí? Sí, sí. Entonces, según lo que está leyendo en su chat, en el chat, eh, esto de acá es más intuitivo, ¿no? Es más intuitivo y nuevamente estamos apelando a nuestra vivencia, ¿no es cierto? Estamos apelando a nuestra vivencia. Nosotros, y si hay alguien que haya leído, igual me comenta, tendremos que haber leído bastante, pues, este tema de cáncer pulmonar, ¿no? Para ver los orígenes.
Ya, lo que sí creo que todos hemos escuchado es que cuando una persona está cerca de un fumador, esa persona eh, contamina más en su pulmón que el fumador mismo, ¿no es cierto? Porque mientras que el fumador está inhalando con el filtro del cigarro y bota el humo, el que está al costado respira netamente el humo, ¿no es cierto? Sí, eso sí está claro para todos, ¿no? Ya entonces, igualito. El segundo ejemplo tendría que tener pues todo un desarrollo de método científico para llegar a una conclusión. Nosotros estamos dando valoraciones en base a nuestra experiencia. Igual, por ejemplo, el tercer ejemplo, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. Piensen ustedes. Piensen ustedes, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. A ver, dice acá en el chat, ¿variedad en qué sentido? Bueno, variedad en qué sentido que no sea monótono, ¿no? No sea rutinario. Que de repente un día haces un trabajo relacionado a un tema, luego otro tema, un área, otra área, en otro lugar, con otros compañeros, ¿no? Sí, es verdad. Sí, profesor, sí está bien organizado, sí es verdad. Ahora, que todos somos trabajadores, ¿no? ¿Cómo nos motiva a un trabajador? Bueno, hay varios estudios, varios libros y todo sobre motivación, ¿no es cierto? ¿Cómo motivas a un trabajador? Es distinto motivar a un estudiante que motivar a un trabajador, ¿no? Pero un trabajador, lo motivas? Solo de dos formas, ¿no es cierto? Al trabajador lo motivas intrínsecamente y extrínsecamente, ¿no es cierto? Aquí nos referimos con intrínseco. Si ustedes ven esta figura de acá abajo, en la parte inferior derecha, dice tipos de motivación. Intrínseca y hay un corazoncito. Y extrínseca y hay billetes de $1000. Ya, entonces, ¿cómo creen que un trabajador se motiva más? ¿Con el corazoncito o con los miles de dólares? Sí, lo hice, si me tocan bien, me siento bien. Lo de ahí lo hice con los dólares. En algunos bancos, por ejemplo, he visto que te dejan notitas. Notitas. Luego yo hice por corazoncitos. Irma Ochoa, el buen trato y sus incentivos. Si valoro mi trabajo con un buen pago, interiormente me siento bien. De motivación, debemos primero ver el trabajo por incentivo con buena remuneración al trabajador es mucho mejor. Ya, intrínseca. Ya.
Entonces, ahora sí, volvemos a leer el enunciado, ¿no? La hipótesis, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. ¿Ah? A ver, ¿qué piensan? Sí. Cuando tienen más variedad en el trabajo, ¿se sienten más motivados con el mismo sueldo o no? Empezar, sí. Esto es muy importante. En el caso de ustedes, a sus alumnos no los van a poder motivar con dinero, pues. Mucho menos a un alumno de 35 años que ni siquiera sabe el valor del dinero. Usted tiene que motivarlos solo intrínsecamente. Muy bien. Ya, entonces, estos son ejemplos de hipótesis, muchachos. Vamos a ver un recuento que ustedes todos ya me han contestado, ¿no es cierto? ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Así es, Gilda, dice, a los alumnos debemos motivarlos con amor, con cariño. Acuérdense lo que mencionó pues el amigo Pepe Mujica, ¿no? Que los alumnos son puro sentimiento, ¿no? Son unos nervios expuestos. Muy bien. A ver, ¿qué ejemplos de variables que se pueden medir? Tenemos la presión, ¿no? La presión arterial se puede medir, ¿no es cierto? 120 sobre 80, ¿no es cierto? ¿Qué más puede medir? La belleza, ¿no? La belleza física también se puede medir. Por algo hay una revista People, revista, ¿no? Esa que hace poco también estaba ahí del fondo del sitio participando. ¿Qué más se puede medir? La inteligencia, ¿no? La inteligencia también se puede medir, ¿ya? ¿Qué más podemos medir? Acá están viendo la fuerza o la deformación de una barra de acero, ¿no? ¿Qué más se puede medir? Pues la masa, ¿no? La masa. ¿Cómo mides la masa? Con, con pesos patrones, pues 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Con eso mides la masa. ¿Qué más puedes medir? La riqueza, ¿no? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que, como les comentaba, todo lo que observamos se puede medir. Todo lo que ustedes ven se mide. No hay nada que ustedes, si ahorita ven su cuarto, todo lo se puede medir, ¿no? O hay algo que ustedes vean y no puedan medir. A ver, ¿qué me dice? ¿Encuentran algo que vean y no se pueda medir? A ver, observen su entorno, díganme algo que no se pueda medir. A ver. A ver, vamos a ver las respuestas en el chat. ¿Qué es lo que
Les he preguntado qué ven en su televisión, qué ven en su cuarto o en su o donde están que no se puede medir. ¿Qué han puesto? A ver, acá. A ver, dicen, en la televisión, el rating, claro, sí se puede medir. La balanza, claro, para medir. El amor, claro, el amor no se puede medir. Los sentimientos no se pueden medir. Las cosas abstractas no se pueden medir. El aire, el aire sí se puede medir, he leído. El agua del mar también se puede medir. Los sentimientos, eso no se puede medir. Lo que no se ve, lo abstracto, así es. La confianza, el aire se puede medir. El amor, el aire se puede medir. El agua también se puede medir. Los valores no se miden. Claro, se refiere a los valores, pues no al respeto, honestidad, integridad, ¿cierto? Claro, Steffi, la vida, la vida, claro, Steffi, la vida no se puede medir. Bueno, la vida sí se puede medir, ¿no? Las experiencias de vida de repente, no. Las estrellas, sí se pueden medir. Los sentimientos, no, no sé, bueno, el internet como cantidad de datos sí se puede medir, ¿no? Pero como concepto no se puede medir, no se puede ver, ¿no? El dolor, claro, el dolor nunca no se puede medir, es igual que el amor, ¿no? Todo lo que ustedes dicen, el amor, el dolor, la verdad, solo se puede experimentar, ¿no es cierto? El respeto, el cielo sí se puede medir, dicen. La tristeza, claro, no se puede medir la tristeza. Por eso es que cuando se habla de dolor, de cariño, muchas veces decimos, no te puedo expresar con palabras todo el amor que siento, ¿no? O toda la tristeza que siento. ¿Sí? Claro, Stephanie, el universo no se puede medir, porque el universo es infinito. No tiene inicio ni tiene fin. No se puede medir. Pero las estrellas sí se pueden medir. Ya, el aire, como he visto por ahí, sí se puede medir, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de medida del aire? El aire se mide en metros cúbicos. El agua también se mide en metros cúbicos. ¿Ya? El arroz pues se mide en kilogramos, ¿no? El arroz se mide en kilogramos. ¿Ya? El internet no se mide, ¿no? La velocidad del internet sí se mide. Sí, en los famosos megabytes, kilobytes, el famoso ancho de banda. Pero como concepto del internet, o sea, de ver cómo se va la información de un lado a otro lado, cómo llega tu correo, cómo se va por satélite, llega hasta el servidor de Gmail, ya, eso sí no se puede ver, eso no se puede medir, es abstracto. María Jessica Eva, la luz, profesor. La velocidad de la luz es absoluto. La velocidad de la luz no varía, ¿no? Es absoluto. Y como es absoluto, no hay nada que lo pueda medir, ¿no? O sea, tiene una escala de medición que puede ser, pues, velocidad es metro por segundo, ¿no es cierto? Puede ser kilómetro por hora, ¿no? Pero no hay un instrumento que,
que haya captado la velocidad de la luz. Es conceptual la velocidad de luz. Claro, variable es todo lo que puedes medir. El clima también se puede medir, pues dependiendo si te refieres al clima por temperatura, o sea, por frío o caliente, se puede medir, ¿no? Ya, entonces, pues yo les decía, ¿no? Ustedes vean todo lo que tienen a su alrededor y todo se puede medir. En este caso lo podemos medir como una regla, ¿no? Todo tiene regla, todo lo que ustedes ven tiene medidas, tiene peso, tiene volumen, tiene una densidad, tiene una temperatura, de todo. No hay nada de lo que ustedes vean que no se pueda medir con los ojos. Me refiero con los ojos. ¿Sí? Por eso que este tema es bien, cuando ya nos centramos en un tema específico, ya se vuelve medio filosófico, ¿no? Por eso que es importante cuando hablamos cuando yo les digo lo que se pueda ver, ¿ya? Por ejemplo, cuando han visto esta película Avatar, que creo que todos la han visto, y al final cuando la chica, la extraterrestre, le encuentra al protagonista, pues, en su cámara, en su silla de ruedas, lo encuentra, lo salva y le dice te veo, o sea, te veo, se lo ve tal como es, no lo ve en el avatar, lo ve como él es, ¿no? O sea, ahí se ve el significado cuando estaban como alienígenas se veían, o sea, no es que se veían físicamente, ¿no? Sino veían su forma de ser, veían su calidad de persona, ¿no? O sea, a eso se referían ellos. O sea, es un poquito más filosófico el tema, ¿no? ¿Qué más? El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas, los famosos constructos. Ahora, ¿de dónde surgen las hipótesis? Creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? En el enfoque cuantitativo, y si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es natural que la hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, ¿sí? De un postulado, de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudio, revisados o antecedentes consultados. Existe, pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. Al formular la hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. ¿Ya? Entonces, es lo que les decía en esta figura, ¿no? Para hacer nuestra hipótesis, ya científico, como el método científico, debemos estar apoyados en conocimientos organizados, sistemáticos. Eso que viene a ser la bibliografía. Nosotros tenemos que tener cierta bibliografía para poder plantear nuestra hipótesis. ¿Ya? La característica de tener una hipótesis debe referirse a una situación real,
Ya, la hipótesis solo puede someterse a prueba en un universo y un contexto bien definido. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial, ya digamos la motivación, debe someterse a prueba en una situación real, con ciertos gerentes de organizaciones existentes. En ocasiones, en la misma hipótesis se hace explícita esa realidad, ¿ya? Por ejemplo, los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. ¿Ya? Y otras veces la realidad se define por medio de la explicación que acompañan a las hipótesis. Así, la hipótesis, cuanto mayor sea la realimentación sobre el desempeño en el trabajo que proporciona un gerente a sus servidores, más elevada será la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales. No aplica qué gerentes de qué empresas, y será necesario contextualizar la realidad de dicha hipótesis. Afirmar, por ejemplo, que se trata de gerentes de todas las áreas, de empresas exclusivamente industriales, con más de 1,000 trabajadores, y ubicadas en Medellín, Colombia, etc., ¿no? Ya, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, globalización de la economía y sinergia organizacional son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más hay de teoría? La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables, y esta relación no puede ser ilógica. La hipótesis, la disminución del consumo del petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Sería inverosímil, no es posible considerar. No, por ejemplo, este es un ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Donde son dos variables que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué tiene que ver el consumo de petróleo en Estados Unidos con el estudio del álgebra con niños de Argentina? Tiene nada que ver, ¿no? Por eso tiene que ser lógico, verosímil. ¿Qué más? Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. La hipótesis científica, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir, ¿ya? Hipótesis como los hombres más felices van al cielo o la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad angelical, implican conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos. Por tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente, ni pueden someterse a pruebas en la realidad. Ya, escuchen, miren, ese es también un buen ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué creen de la hipótesis? Los hombres más felices van al cielo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? Si yo les digo, es como quien dice, ¿no? Las personas buenas van al cielo y las personas malas van al infierno. Si queremos hacer esa hipótesis, en la práctica no se puede, ¿no? No se puede tener ejemplos prácticos. ¿Sí? Porque todo se basa después de que uno fallece, ¿no? Y no hay nadie que haya tenido esta experiencia real, ¿no? Documentada, no existe. No hay nadie, ¿no? Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Ya? Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar
si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro alcance. ¿Ya? Claro, por ejemplo, para demostrar que los más felices van al cielo, no hay forma, ¿no? No hay ninguna fórmula ni una herramienta para probarlo, ¿no? El tiempo de estudio con varias preguntas de investigación e hipótesis. Por ejemplo, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo? La hipótesis. El nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo será de 5% a fin de año. Pregunta. ¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Baratillo? La hipótesis. El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 650 y 700 dólares. Existen diferencias entre los distritos, barrios, delegación o equivalentes de la ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo. Hay barrios en los distritos con mayores índices de desempleo. La hipótesis. Existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la ciudad de Baratillo. O sea, sí existen, ¿no? ¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jóvenes y las jóvenes que viven en Baratillo? ¿Existen diferencias por género al respecto? La hipótesis. No se dispone de información, no se establecen hipótesis. No tienes información, por lo tanto, no puede hacerse hipótesis. ¿Está relacionado el desempleo con incrementos en la delincuencia de dicha ciudad? A mayor desempleo, mayor delincuencia. Esa es la hipótesis. La pregunta. ¿Provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política fiscal gubernamental? Y la hipótesis. El desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental. Ya, entonces más o menos estamos viendo pues que acá es similar, ¿no?, a la pregunta y objetivo, ¿no? En este caso la pregunta y la hipótesis, la pregunta y la hipótesis, la respuesta a la pregunta básicamente viene a ser la hipótesis, ¿cierto? ¿Ya? Entonces muy bien, eso sería pues todo lo que tendríamos que ver en la clase de hoy. Sí, entonces hemos visto pues el tema de la matriz de factibilidad, hemos visto que es la hipótesis, y de repente en la próxima clase hacemos otra dinámica similar a la anterior, ya pues con la finalidad de afianzar el conocimiento, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacerla ahora. En caso contrario, estaríamos viéndonos la próxima semana. Ok. Muy bien, entonces, señores, será hasta la próxima clase. Por favor, igual sigan cuidándose, no se confíen. Ya queda poco para terminar el año. Nos vemos en la próxima clase, muchachos.